Buenas tardes, ¿cómo están? Estefano, Jerónimo. Bueno, espero que anden bien. Para la clase de hoy la vamos a hacer virtual, va a estar grabada, porque es un texto corto, son 2 páginas solamente, de entrevista laboral. Es una ficha de cátedra del profesor Alonso, que fue titular en su momento de la cátedra de Psicología Laboral en la UNLP. Bueno, ya fallecido, pero bueno, es un instrumento que nos va a servir mucho, que veamos sus características principales, que comentemos un poco la ficha, y la idea es que después, el día viernes, puedan acceder a una actividad individual para poner en práctica un poco las características que vamos a comentar. Bueno, a ver, entrevista laboral. La entrevista es una técnica fundamental, en muchas disciplinas, pero más precisamente en la psicología laboral es una técnica insustituible, la verdad que siempre está, y es un instrumento más dentro de otros, como se habrán visto, digamos, en la parte de selección de personal, que están los test, la batería de técnicas proyectivas, gráficas, y un poco la entrevista complementa lo que se puede interpretar y analizar a través de los test. Entonces, en principio, considerarla como una técnica fundamental, nos brinda mucha información. También hablamos de que hay distintos tipos de entrevistas. Podemos hablar de entrevistas que son más estructuradas y entrevistas que son menos estructuradas. Por un lado tenemos las estructuradas, que son cuando las preguntas son precisas y cerradas y requieren respuestas cerradas, ¿no? Tenemos los famosos cuestionarios. De hecho, hay algunos test que son cuestionarios de personalidad, y se hacen preguntas y se tiene que responder sí, no, respuestas muy cerradas. Entonces hay una cantidad limitada de opciones y entonces el entrevistado debe responder. O sea, todo está estructurado y no se sale del formato. Hay poca libertad, si se quiere, para responder. Esas son las entrevistas en su formato más estructurado. Pero después tenemos entrevistas que no son estructuradas o que también se pueden llamar libres. Por ejemplo, en el psicoanálisis o en la terapia, muchas veces no es que hay una estructura previa. Simplemente se parten de preguntas generales, como por ejemplo, hábleme de usted, o hábleme qué le anda pasando. Entonces hay una pregunta inicial, pero es que es completamente abierta y deja en total libertad al entrevistado a que llene, digamos, con contenido que quiera, que tampoco es un contenido azaroso, pero que libremente pueda expresar lo que quiera. Nosotros en la entrevista laboral utilizamos lo que se conoce como una entrevista de modalidad semidirigida o mixta, es decir, que tiene una parte un poco más estructurada, con preguntas que son más precisas y más cerradas, y otra parte que son preguntas más abiertas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un CV, por ahí están familiarizados con un currículum, verán que suelen consignarse en la primera parte datos personales, qué sé yo, el apellido, el nombre, el domicilio, la edad, estado civil, eh, bueno, a veces cuando ya hay un ítem más de formación, bueno, se consignan todos esos datos. Esos datos son más estructurados y hay que preguntarlos, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre el lugar del trabajo y tu domicilio? ¿Qué disponibilidad horaria tenés? Si es un trabajo que necesita transporte, saber conocer si tiene movilidad. Bueno, qué sé yo, si hay criterios que tienen que ver con la edad, a veces hay ciertos perfiles que requieren que sean de determinadas edades, entonces es importante. Bueno, y esos son datos precisos, se pregunta qué edad tenés, o sea, no es una pregunta concisa y que requiere también una respuesta concisa. Entonces, bueno, eso es como una parte más estructurada. Es importante también que para darle validez y confiabilidad a la entrevista como una técnica, se pregunten a todos los entrevistados, postulantes o candidatos, se pregunten las mismas preguntas y de la misma forma. Lo que pasa es que también hay una parte, que es la otra parte mixta, que es un poco más libre, donde ahí sí se pueden hacer preguntas más generales, que se le da mayor libertad al entrevistado
para que responda, y ahí a veces sí se puede repreguntar, a veces en el momento, a veces para aclarar algún dato o algo que no quedó claro o algo que se quiera explorar y profundizar. Por ejemplo, podemos preguntarle, bueno, a ver cómo usted se define como persona o como trabajador, cuáles considera que son sus fortalezas o sus debilidades, que nos comente cómo se ve de acá a 5 años o a 10 años, es decir, que se proyecten en el futuro. Bueno, son preguntas que son más abiertas para que cada entrevistado conteste libremente lo que le parezca o qué lo motiva a trabajar en el puesto de trabajo que se está buscando. Bueno, ahí tiene mayor libertad. Después hay una parte que es un poco más mixta también, que es la parte cuando se revisan los antecedentes, a veces de formación, pero también de experiencia laboral, donde, bueno, uno tiene el currículum y ahí puede ir preguntando y averiguando un poco cómo ha sido la experiencia, qué tareas ha realizado, cómo era la organización, cómo se llevaba en su ámbito laboral, con sus vínculos, con las tareas, si habían conflictos, qué desafíos tenía, qué logros ha tenido en esos lugares. Bueno, así que, bueno, por un lado, esos grandes rasgos, recuerden, la entrevista laboral es semi-dirigida. También, bueno, requiere ciertas etapas. Siempre es importante la preparación del entrevistado, es decir, que se sepa bien cuál es la descripción del puesto de trabajo y cuál es el perfil que se busca. Esos datos entran dentro de la preparación del entrevistador y también qué tipos de preguntas se van a realizar a todos los candidatos. Así que eso es preparatorio y después en el momento de la entrevista es importante en los primeros minutos tratar de generar un buen clima, un ambiente de confianza, porque la idea es que se establezca en ese encuentro, que puede ser mínimo 2 personas, porque estaría el entrevistador y el entrevistado, pero también pueden ser más personas, es decir, pueden haber más postulantes y que sea una entrevista más grupal, o puede también incluso haber más entrevistadores dentro de ese encuentro. Pero bueno, la idea es que se genere un ambiente de confianza porque esa relación tiene que ser de colaboración. Mientras más relajado, más rapport o más confianza se desarrolla en el vínculo, mayor relación de colaboración en la tarea, que es un intercambio, ¿no? Eh, bueno, generalmente también se comenta un poco de en qué consiste el puesto, qué tareas realiza. Se suelen comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la organización para explicar bien en dónde es el trabajo, qué tareas, cuáles son los requisitos, etcétera. Después ya se procede a una evaluación, a preguntas, ¿no?, que tengan que ver con la personalidad y con la experiencia laboral y formación académica de la persona, de acuerdo a los requisitos. Y después ya más en una fase final, bueno, también se anticipa si se van a administrar una batería de técnicas o cómo es el proceso. Después sobre el final también se suele dejar un espacio para eventuales preguntas, comentarios, dudas que puedan tener el entrevistado. Y bueno, ahí se da un cierre. A veces en algunos lugares, no es tan frecuente, pero está la posibilidad de que se pueda realizar alguna devolución, a veces de las entrevistas, sobre todo cuando se administran batería de técnicas, para que el sujeto que viene y digamos, atraviesa un proceso, realiza técnicas, deja partes que tienen que ver con su aspecto, con su yo, con su personalidad, las deja plasmadas en el proceso, tenga algún tipo de devolución y que esa devolución, en todo caso, incluso sobre todo si no termina siendo seleccionado, le sirva como una especie de retroalimentación para poder mejorar ciertos aspectos que pudieran servirle en una futura experiencia o entrevista. Bueno, no quiero alargarme mucho más porque son 2 hojas, ustedes van a encontrar seguramente bastante claridad en el texto. Hay una parte en la ficha donde aparecen también los distintos elementos, componentes u ejes que suelen aparecer dentro de la entrevista como para interrogar. Algunos también tienen que ver con las competencias, es importante siempre tener claro cuáles son las competencias que hay que explorar
y también poder diseñar preguntas. A veces las preguntas pueden ser también situacionales, es decir, que la persona se ponga en una situación y piense y dé una respuesta de acuerdo a la competencia que se tenga que explorar. No sé si es para un puesto de un jefe y tiene que tener el manejo de negociación o de conflictos. Bueno, podemos decir, bueno, tenemos una situación hipotética X, ¿usted cómo actuaría? ¿Qué haría? ¿Cómo lo haría? Bueno, ese tipo de preguntas dentro de la entrevista también son bastante reveladoras. Bueno, no los quiero agotar porque no es lo mismo tampoco un video así más directo que el intercambio, pero bueno, confío en que van a poder aprovechar bien este material y poder leer bien la ficha. Si no, cualquier duda, están los canales habituales de consultas abiertos. Y la idea es que en base a lo que puedan leer y en base a este video puedan resolver la actividad individual, ¿sí? Bueno, lo dejo hasta aquí. Les mando un saludo muy grande. Y bueno, espero que estén bien. Nos vemos hasta la próxima. Chao.